¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Generalmente cuando nos compramos una bicicleta nueva nos fijamos muchas veces si es escaladora, si es aero, el color que es, la talla, pero pocas veces nos fijamos en la geometría. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver las geometrías de una bicicleta y cómo afecta esto en el rendimiento. Metemos globo y arrancamos. Hoy en día ha cambiado muchísimo de la manera que se hacen las bicicletas. Las bicis tienen otro tipo de tubos, otras formas y otras angulaciones que afectan el rendimiento de nuestra bicicleta. Algunas pueden ser más cómodas, otras más reactivas, más ligeras o más nerviosas. Todo eso depende de la geometría de la bicicleta. Así que vamos a repasarla paso a paso. Vamos a comenzar con dos medidas muy importantes hoy en día a la hora de elegir nuestra bicicleta y saber si es de nuestra talla o no, o si vamos a encajar. Al final las marcas ponen distintas tallas SML, pero no quiere decir que todas las marcas utilicen la misma medida. Así que vamos a comenzar con el stack y el reach, lo que sería la altura y el alcance de la bicicleta. Comenzando por el stack, lo que vamos a hacer es tirar una línea paralela al suelo, el centro del eje de pedalier, y luego en la parte más alta de la dirección se hace otra línea y ahí se mide. Esa sería la medida o la altura de nuestra bicicleta. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una bicicleta que tiene un stack más alto, seguramente nuestra posición sea más erguida, por lo cual podremos llevarla sin separadores o con alguna potencia hacia abajo. Si la bicicleta tiene un stack muy bajo, probablemente necesitemos poner suplementos si no tenemos mucha flexibilidad. Luego seguimos con el reach de la bicicleta y nuevamente utilizamos el eje de pedalier. En este caso vamos a tirar una línea perpendicular al suelo, lo que sería esto así, y luego mediríamos al centro del tubo de la dirección. Y ese es el reach, el alcance de la bicicleta. Esto va a determinar el largo. O sea que luego de ahí también tendremos que decidir qué potencia vamos a poner. Por ejemplo, las bicicletas aero, hoy en día no tanto, pero anteriormente solían tener un reach más largo y un stack más bajo para llevar una posición más agresiva. En cambio, una bici escaladora o más tirando a una bicicleta de gran fondo solían tener un reach más corto y un stack más alto para llevar una posición más cómoda. Seguimos con el tubo horizontal, el largo del tubo horizontal. Generalmente esto se medía de centro de la dirección al centro del tubo vertical, pero hoy en día ha cambiado ya que casi todas las bicicletas tienen slooping, por lo cual esto se mide un poco más arriba, con lo que sería una línea horizontal. Esto va a marcar un poco también el reach, ¿no? Dependiendo si es más largo o más corto, dependiendo también de los ángulos, por lo cual si tiene un tubo horizontal más largo será una posición más estirada o una posición más corta, pero también nos va a determinar la conducción de la bicicleta dependiendo de la potencia que pongamos, si ponemos una potencia muy larga o una potencia más corta. Seguimos con el tubo vertical o tubo del asiento. Esto por lo general era lo que determinaba las medidas de los cuadros. Anteriormente eran 53 por 53, 50 por 50 y así era la bicicleta. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día, por ejemplo, Canyon lo mide desde aquí arriba al centro del eje del pedalier. No va a cambiar muchísimo ya que las bicicletas hoy en día son todas slooping, por lo cual nos tenemos que fijar más que nada en el largo. Lo que sí, si tenemos un tubo vertical más corto, seguramente el cuadro sea un poco más rígido, pero también hay que ver cuánta tija nos queda hacia afuera, porque seguramente eso va a flexionar un poco más que si tuviese menos cantidad de tija. Estéticamente, hoy en día las bicicletas quedan mucho mejor ya que la gran mayoría tienen una tija bastante aceptable. Pasemos a la parte delantera y vamos con la altura del tubo de la dirección. En este caso se mide de la parte superior a la parte inferior y esto va a influir también en el stack de la bicicleta, que sea una bicicleta más baja o una bicicleta más alta. Pero por lo general cuando esto es más alto, más allá de que tengamos un manillar muy al ras, va a hacer que la bicicleta se sienta diferente, ¿no? Ya que el manillar viene como hacia nosotros y nosotros podemos
vamos a adoptar una posición bastante más cómodo. Cuanto más bajo sea, tendremos que tener más flexibilidad para no utilizar ningún casquillo. Vamos con el ángulo de la dirección. Una línea paralela al suelo a nivel del eje de pedalier y luego tenemos la línea de la dirección y su horquilla. Eso va a influir en varias cosas. Una, en cuánto va a pisar nuestra rueda en el suelo junto con la horquilla, si es recta o es curva, y también la conducción que vamos a tener. Al final, si tenemos unos ángulos que van más hacia 90 grados, digamos, unos ángulos de 73, 75, vamos a encontrarnos con una bicicleta que es mucho más nerviosa, ya que se acorta entre ejes, por lo cual va a ser una bicicleta mucho más rápida. Luego, si la horquilla va hacia adelante, vamos a tener unos ángulos quizás de 69, aproximadamente 70, y la bici va a ser un poco más tranquila, una bici más estable, más larga de eje, que nos va a proporcionar sobre todo más seguridad a la hora de ir a altas velocidades. El ángulo de dirección es mucho más determinante en una bici de montaña que de carretera, aunque en la carretera también tiene su influencia. Pasemos ahora al ángulo del tubo del asiento o tubo vertical, en este caso perpendicular nuevamente al suelo, en el eje de pedalier, y luego esta línea por aquí. Entonces aquí tendríamos lo que serían los ángulos. Una bicicleta, por ejemplo, de gran fondo, una bicicleta para ir cómodo, por lo general suele tener este tubo un poco más retrasado, puede estar sobre los 70 grados aproximadamente. Luego, bicicletas más racing, suele estar el tubo más adelantado para poder ir más centrado en el eje del pedalier y transmitir mejor la fuerza, o por lo menos transmitirla de otra manera. Dependiendo la talla, el modelo, la marca, pueden estar entre los 72 grados, 73 a 75. Y luego tenemos las bicicletas de contrarreloj, que eso sí, digamos, o las bicicletas de triatlón, que están bastante perpendicular a lo que sería el eje de pedalear y puede andar sobre los 80-82 grados aproximadamente. Vamos con el largo de las vainas traseras y también la posición de las vainas superiores. En este caso, para medirlas desde el centro del eje del pedalier a el centro del eje de la rueda. Unas vainas más cortas van a hacer que tengamos una bicicleta más reactiva, o sea, va a reaccionar muchísimo más rápido, pero también tendremos menos espacio para la rueda. Una vaina más larga lo que va a hacer es que tengamos más espacio para la rueda y una bici un poco más cómoda, ya que va a haber más diferencia entre eje y posiblemente flexe un poquito más en la parte trasera, pero eso lo determina más que nada lo que son las tirantes de las vainas superiores, ya que dependiendo en la posición donde estén, si están agarradas aquí abajo o aquí arriba, la forma que tengan, el laminado que tengan hoy en día el carbono, va a hacer que la bicicleta sea más reactiva, menos reactiva, ya que va a tener más flexión o menos flexión. Al final es un conjunto y buscarán la mejor opción para cada cuadro. Vamos con algunas últimas medidas para ir terminando, como el largo de la bicicleta. En este caso se mide del centro del eje de la rueda trasera a la delantera. Bicicletas más largas por lo general son bicicletas más cómodas, más estables, y entre ejes más cortos son bicicletas más reactivas, más nerviosas. Luego tenemos la medida del eje del pedalier con respecto al suelo. Un eje de pedalier más bajo va a ser una bicicleta más estable, una bicicleta más aerodinámica, pero por el contrario no tendremos mucha diferencia entre el pedal y el suelo. Por eso en disciplinas como el ciclocross, gravel o mountain bike, el eje de pedalier está más arriba. Y para terminar tenemos el paso de rueda. Al final es la tolerancia máxima que van a tener en nuestro cuadro con respecto a las cubiertas.
Por lo general, las bicicletas con menos tolerancia suelen ser las bicicletas aerodinámicas para tener un mejor flujo de aire. Luego, bicicletas más de gran fondo o bicicletas de gravel o bicicletas de mountain bike tienen un paso de rueda mucho más ancho. Con eso podemos poner cubiertas que nos den más comodidad, poder pasar por terrenos que son un poco más irregulares sin tener ningún problema, ya que llevamos un neumático bastante más ancho. Bueno, y estos han sido los ángulos y las medidas de la bicicleta que muchas veces no tenemos en cuenta y realmente son muy importantes, sobre todo cuando vamos a cambiar de una bicicleta a otra y si son de diferente marca, porque puede que sea una talla S, pero la talla S de la otra marca tiene tanto ángulos como medidas diferentes. Hoy en día la verdad que encontramos poca diferencia entre lo que son bicicletas aero y escaladoras. Anteriormente las bicicletas aero solían ser más largas, más bajas y las escaladoras un poco más cortas y con un stack más alto, pero eso ha cambiado. Por ejemplo, Canyon utiliza la misma geometría, pero lo que cambia sí que es la fabricación tanto de la forma de los tubos como el carbono. Con eso hacen que sea una bicicleta o más rígida o menos rígida, también hacen que sea una bicicleta más ligera o que sea una bicicleta más pesada, obviamente porque estas formas necesitan de más cantidad de carbono. Por lo cual, la gran diferencia hoy en día en geometría sobre todo la encontramos en bicicletas de contrarreloj o bicicletas de gran fondo. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido interesante. Si es así, como siempre, pulgares hacia arriba y recuerden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.